Buenas tardes aquí y buenas noches allí en Colombia. Bueno, empezamos nuestra transmisión de hoy jueves allí. Espero que esté llegando bien la señal. Para empezar, necesito que alguien me escriba ahí en el chat, por favor, si se está escuchando bien, si se está viendo bien, para poder comenzar con nuestra enseñanza. Buenas noches allí a todos los que se están conectando. Espero que se esté llegando bien el sonido, porque pues, se había hablado de que en transmisiones pasadas se escuchaba muy bajito. Necesito saber si se está escuchando bien y si se está viendo bien. Lo que pasa es que yo estoy solita en este momento aquí, entonces necesito que ustedes allí me digan si está escuchándose perfecto. Si se está viendo también bien la imagen y todo para empezar. Vamos a darle un poquito de tiempo porque pues veo poquitas personas allí conectadas para que se conecten y podamos empezar la enseñanza de hoy, ¿sí? Por favor me escriban si están escuchando bien, si el sonido está perfecto o si toca subir el volumen. Bueno, espero que sí se esté escuchando perfecto. Entonces, como les iba diciendo, sí, el sonido está bien. ¿Un abrazo? Bueno, como les iba diciendo, buenas tardes acá es mediodía. Allí yo sé que son las 8 de la noche en Colombia. Bendecidos son, familia. Muy agradecida con el Señor por permitirme enseñar. Esto es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Como yo le decía a mi pastor, esto da nerviositos, no tanto pues por lo que podemos decir, sino lo que se va a enseñar, lo que se va a recibir allí y enseñar la palabra conforme el Señor quiere que nosotros la enseñemos. Entonces sí es un privilegio, pero también es una responsabilidad sentarnos acá. Yo sé que los que han enseñado saben que esto es una gran responsabilidad, entonces por eso es que también nosotros sabemos que nos tenemos que preparar y siempre estar ahí en contacto con la palabra, con el Señor, ahí en esa relación y comunión con el Señor. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Janet, en este momento vivo con mi esposo aquí en Australia, estamos haciendo una obra evangelística aquí en Australia. Soy servidora de la iglesia allí, soy servidora del Señor y soy servidora de la Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral en Colombia, ¿sí? Llevando las buenas nuevas a otros lugares, a otros países, a otras culturas. Entonces, esa pues es como mi presentación. Entonces vamos a empezar hoy con la enseñanza de los jueves personales. No sé si a ustedes, pero a mí me pasa que es como cada día como esa expectativa de lo que viene, qué personaje ir a hacer hoy, y todos los jueves es como esto allí, como esperando qué enseñanza viene y qué personaje. Es una expectativa en el Señor para uno escuchar la palabra, qué enseñanza hoy hay para mí, qué puedo conocer aún más del Señor. Entonces, quiero saludar también allí a los que están conectaditos, pues de acá no veo muchos porque pues estoy solo con un dispositivo, pero sé que se está conectando gente en Bogotá, ¿sí? Allá a nuestros pastores, un saludito especial. Allí veo que ahí está Ruby de Ibagué, ¿sí? Hay gente del Perdomo, hay gente de Candelaria, de Soacha, y a todos los que están en Bogotá, un abracito. A los que están en Ibagué, un abracito fuerte, permanezcan, continúen. En Villavicencio, un abrazo, los amo en el Señor. Es algo que a nosotros nos satisface el vivir en esta tierra, es predicar la palabra y que personas nazcan de nuevo. Allí un abrazo, gracias por permanecer, gracias al Señor por sus vidas, allí en medio de todas las situaciones que se han vivido, pero ellos siguen permaneciendo, que se agreguen muchos más allí en la iglesia de Villavicencio, que lleguen muchos más, que esta iglesia crezca de fruto, más fruto y mucho fruto. Allí en el valle, que también sé que allí ahora está
también creciendo. Un abracito para todos allí en el Valle, los que están también fuera de Colombia, en Pereira también hay personas. De pronto se me pasan algunos lugares, en Estados Unidos, en Argentina, aquí en Australia y en muchos lugares. Un abracito para todos nuestros hermanos. Y bueno, vamos a comenzar la enseñanza. Bueno, el personaje de hoy es un personaje del Antiguo Testamento, un personaje del cual yo creo que sí, muchos hemos escuchado de este personaje, pero es un personaje que nos deja mucha enseñanza. Yo estudiándolo y entrándome así en el tema y entre líneas encontraba algo, cosas cada vez más profundas. Uno cuando estudia un personaje, yo sé que los que han enseñado y los que aún no han enseñado y han estudiado sobre un personaje, uno se va entrando en la vida de esta historia y empieza a encontrar cosas, ¿sí? Que a veces yo creo que a veces ni una predicación bastaría, salen muchas más cosas para enseñar. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta noche allí, esta tarde acá, y que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor revelándonos y que sea el Señor enseñándonos su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, nos presentamos ante ti, amado Dios, como siempre amabas, Señor, haciéndolo. Padre, sabiendo que tú eres el que enseñas tu palabra. Tú te revelas por medio de cada enseñanza, Padre. Cuando los corazones están dispuestos, Señor, cuando esas vidas están dispuestas para ti, Señor, tú allí produces vida, revelación, enseñas, exhortas, animas, consuelas con tu palabra, amado Rey. Por eso, en esta tarde y en esta noche allí en Colombia, Señor, ponemos este momento, Señor, en el que vamos a estudiar tu palabra, que seas tú allí, Señor amado, revelándote nuestra vida, Señor. Y lo que nos quieres enseñar hoy, por medio de tu palabra, allí quede grabado, Señor, que sea una vivencia, Señor, que no solo sea un conocimiento mental, sino que quede allí grabado, Padre Santo, y sea revelado en nuestra vida. Gracias, Señor, por ese privilegio de estudiar tu palabra, gracias por ese privilegio de reunirnos, Señor, de este modo virtual, Padre, pero gracias, Señor, por pertenecer a una casa, a una iglesia, donde juntos nos edificamos, amado Rey. Yo te doy gracias en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de la vida de Naamán, ¿sí? Yo sé que muchos lo han escuchado. Es un personaje, como les venía diciendo, del Antiguo Testamento. Es un personaje que nos enseña mucho. Y vamos a empezar de una vez. Vamos a ir a Segunda de Reyes 5, del 1 al 19. Espero que estén allí todos. Y mientras lo van buscando, vamos a hacer como esa introducción de la enseñanza, ¿no? En la vida siempre, en el mundo, digámoslo, en el mundo siempre hay como esos prototipos de personas o como esos modelos a seguir, ¿cierto? Y pues siempre casi son personas importantes, personas que tienen dinero, personas que tienen fama o personas que son reconocidas por algo, ¿cierto? Son como ese modelo a seguir de varias personas, de muchas personas, queriendo ser como él o dándole pues la importancia a esa persona, pensando que ya él alcanzó todo o que ellos quieren ser como esta persona. Y aquí vamos a ver a un hombre que, según la palabra nos dice, y aquí entre líneas uno encuentra que era un hombre que aparentemente lo tenía todo. Estaba súper bien, como nosotros decimos, pues que ya lo tiene todo. Pero vamos a ver. Vamos a leerlo del 1 al 19 y luego vamos escudriñando por pedacitos. Segunda de Reyes 5:1 dice así. El rey de Arán, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. El rey de Arán sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Arán por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado. Que entre los cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como la criada. Cierto día, vamos en el 3, cierto día la muchacha le dijo a la señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Arán. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel.
Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Ya va poquito, ¿no? La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. El 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿este hombre me manda un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar la vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. El 11. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme y dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Afar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacer entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo. Cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. El 15. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él, y Naamán le dijo: ahora sé que no hay un Dios en todo el mundo excepto el Dios de Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargarlos de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo el rey vaya al templo de Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. El 19. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Tremenda historia, ¿no? Cuando uno la lea dice: tremendo lo que pasa allí, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. ¿Quién era Naamán? Naamán allí nos habla de que era un oficial del ejército, ¿cierto? El ejército del rey de Siria, ¿cierto? Él era un hombre muy importante, ¿sí? Muy importante. Quizás a este tiempo sería un hombre con muchas medallas, un hombre muy reconocido, ¿cierto? Hay países, quizás eso es algo cultural. Hay países donde dan mucha importancia a lo que es el ejército de su país. Hace poco aquí se vivió, es anual, es una fiesta al ejército que defendió a Australia. Y ellos acá tienen totalmente un monumento, un lugar inmenso donde es tan importante para ellos ese día, ese lugar. Le dan mucha importancia a su ejército. Naamán pertenecía a un ejército que había ganado muchas victorias, ¿cierto? Entonces, quizás él tenía mucho reconocimiento allí donde él estaba, ¿cierto? Él pertenecía a ese ejército del rey Arán, que era el rey de Siria, un hombre muy cercano al rey, ¿cierto? Pues el rey, como no le iba a querer decir, por él habían tenido muchas guerras ganadas, o sea, habían tenido victorias con él, pues él tenía un reconocimiento, ¿cierto? Un hombre con una buena posición social, lo que venía diciendo, las personas lo admiraban, ¿cierto? Un hombre que yo creo que muchos jóvenes o muchas personas querían ser como él. Por ende, pues yo creo que también tenía una buena posición económica, no le faltaba nada,
¿cierto? Porque ahí más adelante, ahí cuando decía que él llevaba oro, que llevaba especies, llevaba muchas cosas, era porque él tenía una buena posición económica, ¿cierto? Al lado del rey, pues el pago tendría que ser muy bueno, ¿cierto? También nos deja ver allí que tenía familia, porque habla de su esposa, ¿cierto? Tenía familia. Y Naamán en sí, el nombre, quiere decir agradable, o sea que era un hombre agradable, ¿sí? Un hombre carismático, ¿sí? Recuerden cuando hablábamos allí también que había de Nicodemo. Pueden haber hombres muy buenos, muy trabajadores, muy juiciosos, muy ordenados, pero Naamán tenía algo que ahí entre líneas lo vimos, ¿cierto? Él tenía lepra. La lepra, recuerde que la lepra era una enfermedad en la piel. Una enfermedad en la piel era una infección en la piel, ¿sí? Que iba carcomiendo, o sea, quizás empezaba con manchitas, empieza con manchitas y va carcomiendo, va dañando los tejidos, hasta ser amputados sus partes, ¿no? En ese tiempo, pues estamos hablando de muchos años, no había cura para la lepra, no había cura y quizás tampoco ningún tratamiento para mantenerla, ¿verdad? Digamos, para retardarla un poquito. La lepra era una enfermedad muy fuerte. Inclusive pues la lepra la relacionaban con el pecado del hombre, ¿no? De que si él tenía lepra era porque era pecador. Pero en la lepra en sí, en la palabra, es como el símbolo del pecado, ¿cierto? La lepra, recuerden que cuando la persona tenía lepra, lo aislaba, no podía estar en la ciudad, no podía compartir con la demás gente. Y en el Nuevo Testamento nos hace ver cómo los leprosos tenían que salir, y cuando ellos salían de pronto a hacer alguna diligencia, no sé, algo, tenían que gritar desde lejos, tengo lepra, para que las personas se fueran, o sea, algo muy parecido, no igual, pero sí algo parecido cuando el COVID, que las personas no podían acercarse porque de una vez contagio, ¿sí? Algo así era la lepra, era algo muy fuerte, ¿cierto? Entonces, este hombre tenía todo, o sea, una posición social, tenía dinero, era muy cercano al rey, tenía una familia, era un hombre agradable, pero en su vida lo marcaba algo totalmente que cambiaba pues todo lo, entre comillas, bueno que tenía este hombre, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que Naamán era un hombre con una debilidad, ¿cierto? Allí, con la lepra. Y vamos a ver acá en el versículo 2 al 5 dice. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán, ¿sí? El 3 dice, esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos, ¿cierto? ¿Qué pasó allí? Esta muchacha había sido cautiva. Recuerden que cuando ellos ganaban las guerras, ellos podían llevarse cosas de las que habían allí. Y él se trajo una muchacha cautiva de Israel. Una muchacha que creía en el Dios de Israel, una muchacha de fe, una muchacha que sabía quién era el Dios de Israel, ¿cierto? La cogieron cautiva y la llevaron a la esposa de Naamán para que le sirviera. Pero en ese momento, cuando él se sentía así con lepra, él no podía, o sea, su dinero, su posición, el rey, nadie podía hacer nada por él. Usted puede imaginarse la persona, él ya empezando a verse manchas, quizás todavía la enfermedad no había progresado porque pues él todavía andaba por ahí, entonces, pero él ya sabía lo que iba a esperar. Y saber de que nada de lo que él tenía en ese momento le iba a sanar. Yo me imagino que él vivía frustrado y desesperado, ¿cierto? Allí en este momento, en este relato acá, en el del 2 al 5, habla de una muchacha que conocía al Dios de Israel, ¿cierto? Ella sabía quién era el Dios de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo ella?
decirle a la esposa, ¿cierto? Decirle a la esposa de Naamán, yo sé quién lo puede curar, yo sé en quién he creído, yo sé. Una cosa importante acá de ver que me pareció algo muy importante también de resaltar en esta historia de la muchacha. Podemos ver que era una joven cautiva, ¿cierto? Una mujer que la trajeron de un lugar donde estaba su familia, ¿cierto? Donde la separaron de todo lo que eran sus raíces, su familia, para llevarla a otro lugar. Pero se veía exactamente que esta mujer amaba al Señor, o sea, conocía al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque en su corazón no había rencor. En su corazón no había, no hubo eso de decir, sí, eso les pasa por meterse con una hija de Dios. Vea, tome su lepra por haberme llevado cautiva, ¿cierto? Era una mujer que realmente sabía quién era el Señor. Tuvo compasión de ese hombre, porque ella sabía que el Señor lo podía sanar, ¿cierto? Recuerden que aquí, cuando habla de Eliseo, es prototipo de Jesús, prototipo del Nuevo Testamento del Señor, ¿cierto? Y recuerde que en el Antiguo Testamento, pues el Señor se revelaba por medio de sus reyes, sacerdotes, por medio de sus profetas. Entonces, ella sabía que al ir al profeta, él podía quedar sano. Entonces, una mujer que sabía que el Dios, que el sanador, lo podía sanar a él, ¿cierto? Una mujer que no tenía rencor, una mujer que había perdonado, una mujer que vivía tal vez en el gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Tuvo compasión de allí de Naamán. Vemos que en esto también vemos a una mujer que sigue adorando al Señor. En medio de lo que pase, las circunstancias, lejos de su tierra, lejos de donde ella podía adorar allí en el templo, ella seguía creyendo en el Señor. Una mujer de fe, ¿cierto? Quizás a veces uno cuando lee esta historia no tiene como muy en cuenta esas pequeños personajes. Ella, una mujer esclava, no tenía derecho a hablar. Recuerde que estábamos hablando del Antiguo Testamento, donde los esclavos pues eran esclavos, ellos eran servidumbre, no tenían derecho a hablar. Pero una mujer que no cayó, ¿cierto? No tuvo miedo de hablar en el momento que tenía que hablar. Ella sabía que en ese momento era el preciso para hablarle a él del Señor, del Dios de Israel, ¿cierto? Entonces ahí vemos el segundo punto, algo muy importante, ¿cierto? El enseñar, el hablar en el momento preciso de quién es nuestro amado Salvador, de quién es nuestro Señor, en quién hemos confiado nosotros, ¿cierto? En el momento preciso, sin temor, sin miedo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que me hicieron, a pesar de que vean lo que estoy viviendo, a pesar de, pero ¿por qué voy a hablar? Si miren lo que me hicieron, ¿cierto? Se escucha, pues, mucho decir, pero eso les pasa, ¿cierto? Por vivir en pecado, eso les pasa por haberme traído de por allá. Pero esta mujer no pensó así. Ella sabía. Recuerden que anteriormente se hablaba de que había un propósito con Naamán. Esas victorias que él ganaba, que él ganó, ahí dice, antesito dice que el Señor se las había hecho ganar, ¿cierto? Aunque él no conocía al Dios de Israel, el Señor tenía un propósito con Naamán, ¿cierto? Entonces, vamos para el tercer punto. Naamán escucha, claro. Él, al ver que, yo me imagino que él ya había gastado todas las posibilidades. Una persona con dinero va a todo lado, ¿cierto? Va al mejor médico de la ciudad, va, me imagino que al hechicero, a donde le digan, ¿sí? A donde sea, por una sanidad, ¿cierto? Y mucho más, pues él sabía que era una persona importante, tenía el dinero y tenía el respaldo del rey, ¿cómo no iba a ir a muchos lugares? Pero cuando él escuchó a su esposa, porque ella le habló, fue a la esposa, cuando él escuchó a su esposa que fue Hernán del profeta, si quiero lo leemos ahí en el 6 y el 7, dice así. Dice así, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti esas cartas, sabe que por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y de vida para que ese envíe a mí para que sane al hombre con lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Allí Naamán escuchó, pero no escuchó bien, ¿cierto? Eso suele suceder. A veces escuchamos la palabra, pero la ponemos a nuestra conveniencia. Escuchamos la dirección del Señor, pero la hacemos a nuestra manera, porque es como de pronto nos parece a nosotros, ¿cierto? Es a nuestra conveniencia, es a lo que yo pienso, es como me imagino que es, ¿cierto? Escuchó, pero escuchó a medias, ¿cierto?
la dirección o la encomienda era ir donde el profeta. ¿Qué hizo él? Ir donde el rey. Y el rey, pues con su posición, mandó una carta ya al otro rey diciéndole que por favor, pues sanaran a Naamán. Entonces, Naamán aún todavía viendo esta situación que estaba viviendo, él todavía quería usar su palanca, su palanca del rey y no salirse. Es algo que es muy marcado en la sociedad, ¿no? Si nosotros no nos apalancamos de personas que tienen poder o personas que tienen dinero, entonces no somos nada. Tenemos que siempre estar ahí pensando de que es lo que tenemos o es la posición que tenemos o es la profesión que tenemos lo que nos va a sacar, lo que nos va a ayudar. Es importante que, sí, claro, lógico que nosotros en esta tierra tenemos que vivir de algo, pero eso no, nosotros dependemos y nuestra dependencia total es del Señor. Bueno, continuamos. Entonces él siguió y no escuchó bien. ¿Qué causó esto? Una rabieta del otro rey. Oiga, pero es que ¿cómo este rey me va a mandar a un hombre leproso para que yo lo sane? O sea, ¿me quieres provocar? ¿Me quieres formar guerra? Imagínense 2 naciones por un malentendido, ¿cierto? Eso es lo que puede causar cuando nosotros hacemos, es lo que causa cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra forma, ¿sí? Sabiendo que el Señor tiene el control, sabemos que el Señor es nuestro amado Salvador, nuestro todo, y nosotros queremos hacer las cosas con un poquito de nosotros, lo que es religión. Las personas saben que el Señor es el Salvador, que es nuestro amado Rey, que es nuestro Señor y Salvador, pero quiero aportar un poquito de lo mío, ¿cierto? No totalmente sueltan todo en el Señor, sino que quieren aportar, quieren poner un poquito de lo que somos, ¿cierto? No quieren soltar realmente las cosas al Señor. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Y casi causa una guerra por estar por allá haciendo las cosas a su manera. Un hombre demasiado terco en ese momento. Entonces el rey bravo fue y le dijo, imagino, yo creo que ayer le dice, ay, no, esta gente sí no entiende. Fue y le dijo al rey, ¿qué pasó? Mándeme ese hombre para acá, porque realmente él viene es para donde mí, él no tiene que estar por allá diciéndole, rey, ayúdeme, ¿cierto? Eso se nos suena como conocido. A veces vamos primero a la ayuda humana antes de ir a postrarnos ante el Señor. Vamos al que nos ayuda más fácil, al que, entre comillas, nos ayuda más fácil, en cambio de ir realmente al que lo puede hacer todo, ¿cierto? Eso es algo como familiar en nosotros a veces, ¿cierto? Porque a veces uno ve las cosas como que por este lado es más fácil o por este lado me ha funcionado siempre y no permitimos que sea el Señor el que obre, cuando realmente Él lo puede hacer todo y de cero y de una. Bueno, cuando las cosas se hacen a nuestra manera, siempre van a haber consecuencias. Y acá nada más casi causa una guerra entre 2 naciones. Si no fuera por el profeta que lo calmó, él dijo imagínense, rasgó sus vestiduras y se puso furioso. ¿Cómo así que me van a mandar a este hombre? Entonces, Naamán se fue para la casa del profeta. Vamos a leerlo en 5:8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel, ¿cierto? Le mandó venir. Le dijo, venga, que se venga para acá Naamán. Naamán aún todavía lleno de orgullo, aún todavía así, como que, no, es que, porque si yo soy un rey, si yo soy un comandante, si soy tan querido, si soy tan importante, si soy amigo del rey, todo el mundo me conoce, ¿por qué no salen a recibirme? Porque, o sea, él pensó las cosas a su manera, ¿cierto? Se fue, sin embargo, imagino que se fue para la casa del profeta Eliseo con su comitiva completa y ustedes pueden creer ese despliegue de caballos y todo el mundo mirándolos, pues porque era una tropa muy importante, ¿sí? Yo imagino que iba lleno de gente ahí, de personas muy, muy orgullosos. Fue con toda su comitiva y compañía y llegó a la casa del profeta, ¿cierto? Llegó a la casa del profeta y me imagino que diría, bueno, aquí estoy, me imagino, profeta, aquí estoy, necesito que me sane. Yo me imagino que él diría así. Pero el profeta no sale el profeta y manda a sus criados o a sus personas que le servían, a las personas que estaban con él, a decirle
unas indicaciones específicas. Naamán no me imaginaba que las cosas eran así. Naamán pensó que el profeta iba a venir y iba a poner manos sobre él y la ley y ahí una vez iba a sanar. Las personas iban a reconocer esto y vean, el profeta sanó al comandante del ejército, ¿cierto? Me imagino que Naamán tenía eso en su mente, ¿cierto? Eso nos recuerda muchas veces también nosotros cuando queremos las cosas a nuestra forma, ¿cierto? Hemos orado por algo, hemos pedido al Señor por algo, pero no queremos las formas de nosotros. Queremos las formas de nosotros, perdón, no las formas del Señor, ¿cierto? Queremos que sea a nuestra manera, pero no a la manera del Señor. Y cuando estamos pasando, recuerden la enseñanza que dio el pastor, que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien, ¿cierto? Y cuando estamos pasando esas cosas, a veces, pero ¿por qué, Señor, si yo le hablé de esta forma, yo quería de esta forma? Queremos ver cosas en nuestra vida, pero queremos que sean a nuestra forma, no pasar por situaciones, no ser formados en nuestro carácter, no ser formados, queremos servirle al Señor, pero así como estamos, no queremos ser formados. Si somos formados, uno ya dice, pero ¿qué pasó acá? De esa forma yo no le estaba orando al Señor, esto no es del Señor. Entonces, eso pasó con Naamán, formación de carácter. Formación totalmente de carácter allí, cuando el profeta no sale y manda a su criado a decirle unas indicaciones. Bueno, ¿qué pasó con Naamán en ese momento? Se enoja muchísimo, ¿cierto? Allá lo vemos vamos a verlo en el 11 y el 12. En el 11 y el 12. Dice, y Naamán se fue enojado, diciéndole, he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, estando de pie, invocará el nombre del Señor su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra, ¿cierto? Él pensó que eso iba a ser, mejor dicho, ahí, que de una vez el profeta alzaba sus manos y la sanidad venía. Entonces dijo, Albana y Farfán, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Aún todavía menospreciando el lugar donde estaba, creyendo que lo de él era mejor que lo de los demás, ¿cierto? Hay personas así que piensan que lo de cada uno es mejor que lo de los demás, ¿cierto? Que donde yo vivo es mejor que donde viven los demás. Esto pasaba allí con este terco Naamán. Dice, si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? O sea, si esa es mi forma, si yo me puedo lavar en un río, pues si me lavo en uno, me lavo en otro, da igual. Pues mejor me lavo en el mejor, que es los ríos de mi ciudad. Eso era lo que pensaba Naamán, ¿cierto? Y se volvió y se fue enojadísimo diciendo, esa es mi forma porque tiene que ser como él diga, ¿cierto? A veces, muchas veces, inconscientemente nosotros también como hijos del Señor pensamos, pero Señor, ¿por qué de esta forma? ¿Y por qué no de la forma que yo creo que es, ¿cierto? Suele suceder. Bueno, de pronto me pasa a mí y de pronto a ustedes, ¿no? Pero si a veces uno en esa formación de carácter que el Señor hace, a veces uno no está como muy contento porque uno dice, pero ¿por qué? Pero bueno, el Señor allí con Naamán seguía formando allí lo que el Señor tenía como propósito en la vida de Naamán. Y entonces, ¿qué hace? Aún, ahí dice en el 13, dice, mas sus criados se le acercaron, le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta le mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndome, lávate y serás limpio, ¿cierto? Aún el Señor en su misericordia, nuestro amado Señor en su misericordia, le sigue hablando a Naamán, ¿sí? Porque pues ya, bueno, si se quiere ir, pues váyase. Si no quiere sanidad y si quiere a su manera, pues váyase para su casa y quédese allá y muérase allá, ¿cierto? Pero el Señor es hermoso, Él nos sigue hablando y nos sigue hablando cada momento, ¿cierto? Hay personas que el Señor les ha hablado de una forma, pero les habla de otra forma, pero les habla de otra forma. Y a Naamán volvió y le habló por medio de los criados. Bueno, Señor, si le hubiera sido más difícil, usted hubiera hecho, pues simplemente báñese, o sea, lávese allí, no tiene nada, no va a perder nada, me imagino. ¿Qué va a perder? De pronto mojarse, de pronto ensuciarse, no sé, pero no va a perder nada, ¿cierto? Hay personas que a veces quieren las cosas como de una forma más difícil, ¿cierto? Piensan que con el Señor es así,
que la penitencia, que las piedras en el zapato, que subir no sé cuántas veces a no sé dónde, que caminar no sé cómo, porque de pronto ven que si no hay un esfuerzo humano, que si no hay un poquito de uno, no sirve, ¿cierto? Pero recuerde que nosotros estamos en la gracia del Señor, ¿cierto? La gracia es todo, la gracia es todo. Él lo hizo todo en la cruz por nosotros, todo es todo, ¿cierto? No hay ningún esfuerzo humano que sirva. Recuerde lo que dice la palabra, las obras humanas son como trapos de inmundicia. Esas obras que queremos hacer nosotros para parecer que estamos bien, para ayudar al Señor, porque creo que si no es un poquito difícil, no sirve. Recuerde que es la gracia del Señor en nuestras vidas. Nada más, pues, no sabía nada de eso. Y nada más seguía renegando, ¿cierto? A lo último yo me imagino que él dijo, listo, hagámosle a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucedió ahí? A ver, sigamos en el 14. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Imagínense, yo creo que ya sus llagas se estaban notando mucho, ¿sí? Ya se veía diferente, ya su cuerpo yo creo que ya estaba con muchos cambios. Para decir que su piel quedó como la de un bebé, ustedes pueden imaginarse en la piel de un bebé, hermosa. Entonces, imagínense cuando él sale del agua y ve su piel así, debe ser un impacto impresionante, ¿cierto? Allí esta historia nos hace ver claramente cómo es el Señor con nosotros. En un momento el Señor transforma nuestra vida. Esa lepra que mata, porque la lepra mata. La lepra va carcomiendo, ¿cierto? Asimismo es el pecado. ¿Sí? Cuando una persona no ha tenido ese cambio, esa nueva naturaleza, esa transformación que solo puede dar el Señor, ese nuevo nacimiento, ese pecado que se añade, va matando a la persona. Espiritualmente ya está muerta, ¿no? Está inerte, pero físicamente también se va destruyendo. ¿Con qué? Con situaciones emocionales, con situaciones físicas, enfermedades. Y la lepra física mata, pero la lepra espiritual igual, ¿cierto? Entonces, él cuando sale y ve esto allí, wow, él se pone muy feliz, claro, inmediatamente creyó, así es cuando el Señor obra en la vida de nosotros. Cuando nosotros sabemos que hemos sido transformados, que nuestra vida, que nuestra naturaleza ha sido cambiada, de que ya no somos pecadores, de que ya vivimos una eternidad con el Señor desde ya. Dígame la felicidad y el gozo que nos da a nosotros como hijos. Por eso a nosotros nos llaman locos, porque nosotros vivimos siempre hablando y queriendo hablarle a todos y que todos experimenten esa nueva vida, ¿cierto? Tenemos como esa emoción de hablar de lo que hizo el Señor. Así como Naamán allí en ese río, yo creo que él salió y vio que su piel estaba limpia. Así nosotros tenemos que vernos cuando sabemos que el Señor cambió, transformó, nos puso nuestra vida limpiecita como niños, ¿cierto? Entonces por eso nos emocionamos y bueno, yo me emociono de verdad mucho cuando sé lo que el Señor hizo en mi vida. Que cuando yo iba rumbo a la muerte eterna, el Señor me cogió y me jaló de allá y me dijo, usted no va para allá. Entonces, ¿cómo no se va a emocionar y cómo no va a querer que otros lleguen al conocimiento del Señor? ¿Cómo no va a querer que mi familia, mis hijos y todos los que se acerquen a mí conozcan realmente del único que puede cambiar nuestra vida, de limpiarnos de la lepra, ¿sí? No hay ningún lugar, ningún dinero, ninguna posición, nada que pueda cambiar el rumbo de nuestra vida si no es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro amado Padre, Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Nada, ni nuestra posición económica, ni nuestros títulos, ni nuestra familia, ni todo, como le pasó a Naamán. Naamán no tenía nada más, simplemente sabía ni lo sabía, él lo hizo porque el Señor en su misericordia lo fue llevando, ¿cierto? Nada más se lavó 7 veces y fue sano, ¿cierto? Esas son las evidencias de un nuevo nacimiento. ¿Qué pasó con Naamán? A ver, primero reconoció públicamente al Señor de Israel que era su sanador, ¿cierto? Ahí más adelante vemos que él van del profeta, me imagino feliz,
diciendo, ahora sí reconozco que hay un solo Dios, que es el Dios de Israel, ¿cierto? Ahora sí reconocemos que hay un solo Señor y Salvador, Jesucristo, que ninguna obra humana nos puede salvar, que nada, ni siquiera ese esfuerzo de nosotros humanos de hacer, no, es que yo oro más o yo ayuno más o yo hago no sé cuántas cosas y si el Señor me escogió a mí es porque yo de pronto soy mejor que otro, ¿no? ¿Cierto? Nada, así como nada más, ningún esfuerzo pudo, solo el Señor. Y para nuestro tiempo podemos decirlo, ¿no? Cristo es nuestro Señor y Salvador. Él reconoció públicamente, así como nosotros como hijos de Dios reconocemos públicamente a pesar, o que pase lo que sea, pero nosotros somos hijos del Señor. Sabemos que Él nos sanó de la lepra, ¿sí? Que nos estaba llevando a la muerte. ¿Cómo no vamos a hablar y cómo no vamos a reconocerlo públicamente? Otra evidencia que pasó en Naamán, gratitud, ¿cierto? Él volvió a agradecerle al profeta, ¿cierto? Él no se fue inmediatamente, como pasa allí con los 10 leprosos. ¿Dónde están los que sané, cierto? Solo se devolvió uno. Él volvió a agradecerle a ver, ya le digo a dónde está, el 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay un Dios en toda la tierra, sino el de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, ¿cierto? Él quería darle algo. Mas él dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, ¿cierto? Pues también él se lo merecía, era un profeta, pero en el momento él sabía que no era conveniente recibir nada de él, ¿cierto? Entonces él le dijo, váyase, ya sé de usted dónde viene, que usted quiere siempre es como que hacer las cosas y como que en todo momento como que son sus horas, pero no, es totalmente la gracia del Señor. En ese momento pues sabemos que hablaban era del Dios de Israel, en este caso nosotros hablamos de la gracia de Jesucristo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a sus siervos la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Y otra evidencia de que él nació de nuevo fue el deseo de ir a adorar al Señor. Ese deseo de saber de que ya iba para su lugar, pero allí iba a adorar al Señor, ¿cierto? Cuando nosotros fuimos limpiados de esa lepra, cuando fuimos transformados, ese deseo de adorar siempre está en todo momento de hablar del Señor, de ir a su presencia, de leer su palabra, de estudiar, de dar estos mensajes, ¿cierto? Son esas evidencias, ¿cierto? Entonces, la gratitud, el deseo de adorar a Dios y el reconocimiento del Señor, ¿sí? Eso fueron unas evidencias que Naamán inmediatamente dio, ¿cierto? Por eso hay veces, y lo hablaba con mi esposo, que a veces uno dice, esta persona será que ya nació de nuevo, pero es que cuando una persona nace de nuevo, evidentemente se hace rápido, porque es una nueva naturaleza que empieza a dar otros frutos, no los frutos que habían antes. Entonces eso es evidente. Inmediatamente se empiezan a ver frutos. Naamán volvió a su lugar sabiendo lo que le esperaba. Él sabía lo que le iba a esperar allí. Él no se fue y dijo, bueno, yo no vuelvo por allá. Él sabía que él tenía que ir a ese lugar nuevamente. Allí volvió ante un rey pagano, donde no se sabía nada del Dios de Israel, y donde él sabía que él tenía que ir a llevar ese mensaje. Nomás con la condición de él, ya él iba predicando la palabra, ¿cierto? Nomás nosotros con nuestra forma de vivir, con nuestras evidencias de cambio, con el saber de que ya somos limpios, de que nuestra piel está bonita, lo decimos espiritualmente, de que ya damos frutos, estamos predicando a otras personas. Él sabía que tenía que hablar. Y él sabía que allí tenía que reunirse con personas y tenía que seguir haciendo como su labor. Allí acompañar al rey a adorar a su Dios. Ahí cuando dice que se inclinaban, no era porque se fuera a inclinar a él, sino que tenía que quizás ayudarlo a levantar y a parar, pero él sabía que ese era su lugar allí, que el Señor le había enviado. El Señor, cuando nosotros nos transforma, nos cambia, Él no nos saca del mundo, Él nos deja ahí. ¿Para qué? Para que llevemos ese mensaje a otros, para que otros sean salvos. Y quizás allí en Naamán habló del Dios de Israel y muchos creyeron, muchos tuvieron fe. Recuerden que en ese tiempo pues no estaba el nuevo nacimiento porque el Señor no había venido, no había resucitado, no vivía en ellos, ¿cierto? Pero sí había la fe de creer en el Dios de Israel. Allí quizás muchos creyeron
por la vida de Naamán y por lo que él evidenció allí, porque vieron también su cuerpo, pero también por lo que él habló, ¿cierto? Y si pudimos notar, esta es la conclusión del tema, si pudimos notar en esta historia que daría para mucho, esta historia daría para mucho, pero pues por el tiempo es así de corta y resumida, pudimos notar, ahí se ven los pasos evangelísticos de el modelo evangelístico que tenemos allí en nuestra casa, en Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral, de lo que hemos venido siempre estudiando para llevar el mensaje, ¿cierto? El hombre está separado de Dios por causa de ¿qué? Del pecado, de la lepra, como Naamán, separado de Dios, ¿cierto? El hombre queriendo buscar al Señor a su forma, como lo quería Naamán, con dinero, llevando los mejores presentes para poder llamar la atención, y yendo a la palanca del rey, sabiendo que de pronto con el rey podía obtener, el hombre siempre queriendo buscar al Señor a su forma, ¿cierto? De una forma religiosa, queriendo ir a buscar con sus obras al Señor, ¿cierto? Hablamos de muchas cosas acá, ¿no? En sus religiones, en sus estatus sociales, queriendo buscar al Señor de cualquier forma. Lo digo porque en estos países hay mucho misticismo, muchas religiones, muchos y todos queriendo decir que es el mismo Dios, ¿sí? Queriendo, entre comillas, buscar al Dios, pero a su forma, ¿cierto? Pero ahí vemos que el único camino, y allí donde iba a ser sano, era por medio del profeta, ¿cierto? Para nosotros, el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo, ¿cierto? Él es el único camino, la verdad y la vida, sea donde sea en la cultura que sea en el lugar que sea, Jesucristo es el Rey, ¿cierto? Y toda lengua confesará, todas las rodillas se doblarán ante Él, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos claro totalmente que Él es nuestro amado Señor, Él es el único camino, ¿cierto? Predicar la palabra, importante. Esta niña allí, esta muchacha, habló en el momento oportuno, en el momento que era. Hablar en tiempo y fuera de tiempo. Es una palabra que yo siempre tengo. Hablemos en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Si necesitamos hablar en cualquier momento. Cuando una persona en un momento preciso necesita esa palabra. Es limitante, nosotros se lo decimos acá, por el idioma. Pero en lo que nos podemos hacer entender, hablamos de Jesús hasta donde nosotros podamos hablarlo, porque acá el lenguaje nos ha limitado, pero se habla del Señor porque Él es precisamente eso, para llevar el mensaje de predicar. Y Naamán, que escuchó ahí a medias, pero escuchó el mensaje, es importante esto, estar conectado a estas enseñanzas, estar en la palabra, ¿cierto? No faltar a las enseñanzas por cosas, no dejarnos distraer por cosas tan sencillas. No, es que yo no pude estar en la conexión porque llegué como cansado y estaba como aburrido. He escuchado eso. Es que no me sentía como aburrido, estaba como deprimido, mejor yo no escuché la enseñanza. ¿Sí? No nos dejemos sacar de estas reuniones, de allí de las reuniones presenciales, y de donde estemos nosotros allí hablando del Señor, no nos dejemos sacar por cosas tan sencillas, distraernos con cosas tan sencillas. Es que llegó una visita y entonces primero está la visita antes de escuchar la palabra. Es que tuve que salir al parque, entonces como nunca salgo, entonces voy a ir y entonces cosas tan sencillas, no dejemos de escuchar la palabra, no dejemos de escuchar. Y el quinto, Naamán se fue a disfrutar de su sanidad allí con sus personas, con su familia. Ustedes pueden imaginarse en la alegría de su esposa cuando lo vio llegar así, ya sabiendo que este hombre iba a morir, que pues, lo más posible era que él cada día iba a ser siendo transformado su cuerpo, y cuando de repente pues ya no iba a existir, ¿cierto? Imagínense el disfrutar nuevamente de esa sanidad, ¿cierto? Nosotros disfrutamos la vida eterna. Es un gozo saber de que nosotros ya, si partimos con Él. Si vivimos para Él, pero si nos vamos con Él. Entonces disfrutamos a pesar de todas las circunstancias, a pesar de lo que el mundo pueda vivir, a pesar de todo, disfrutamos el gozo de nuestra salvación. Así como Naamán disfrutó de su sanidad, así como fue allí a evidenciar lo que había pasado, así nosotros disfrutamos nuestra sanidad y disfrutaremos por una vida eterna. Entonces, iglesia, de verdad, bendecidos con esta palabra. Ojalá allí sea revelada allí en estas personas que todavía no han entendido lo que el Señor les ha venido hablando.
que han dejado que cositas los distraigan, pero también que han querido involucrar sus cosas humanas, pensando, es que no me parece, es que no creo, es que de esa forma no es, yo no estoy de acuerdo con esto, sino que permitamos que el Señor obre en nuestras vidas, ¿cierto? Que obre así como Naamán y podamos ser limpios de la lepra, podamos vivir disfrutando y veamos con esa piel de niños, ¿cierto? Nuevos, renovados, para vivir en gozo esta vida, porque ya vivimos una eternidad hasta por siempre con Cristo. Entonces, bendecidos son y vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en esta tarde, en esta noche allí, te doy gracias, Señor, por tu palabra, amado Dios, Señor. Padre, así como, Señor, tú hiciste con Naamán, Señor, que transformaste la vida de él, Señor. Yo sé, Padre, que tú quieres transformar la vida de muchos, de los que están aquí escuchando esta enseñanza, de los que la van a escuchar, Padre Santo, Señor. Y tú quieres, Señor, cambiar esa naturaleza, Señor. Quitar esa lepra, Señor amado, sanar totalmente nuestra vida para llevarnos a esa vida de gozo, una vida eterna, amado Cristo. Padre, también yo sé que nos hablas a nosotros como hijos tuyos, como iglesia, Señor amado. Si en algo estamos fallando, amado Dios, Señor, Padre, enséñanos cada día a predicar tu palabra, a llevarla, Señora, en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Allí, Señor amado, a poder evidenciar, que otros evidencien en nosotros que tú estás en nosotros, de que tú has hecho un cambio en nuestras vidas, Señor, de no callar, Padre Santo, de hablar de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque no es a nuestra forma, Señor, es a la forma tuya, Señor. No es con nuestras obras humanas, sino es con las tuyas, amado Dios. Señor, es todo de ti porque tú eres la gracia, tú eres suficiente para todo, amado Dios. Por eso, Señor, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, y nos gozamos en ti, amado Dios, Señor, de que así como Naamán somos limpios para llevar vida a otros, amado Rey. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, muchas gracias por estar ahí conectaditos. Los anuncios, el sábado, reunión por Meet a los que están fuera de Bogotá, a las 6 de la tarde. El martes, cavando zanjas, es importante estar ahí unidos en la palabra, con su familia, allí orando. Los jueves, enseñanza, lo que digo, siempre hay esa expectativa de qué van a hablar, de que ese personaje que van a hablar, qué va a enseñar a mi vida. Para mí ha sido demasiado importante, tal cual como son las enseñanzas de los domingos, así también es esa emoción como de saber, hoy qué hará para mí, ¿cierto? Enseñanza presencial, reunión presencial para los que están en Bogotá allí, ya ustedes saben la hora, allí en Capán, lleguen temprano, como dice el pastor, por el tema del parqueadero y todo. Y bueno, seguir orando unos por otros, bendecidos en el Señor, lejos pero cerca, lejos pero espiritualmente cerca, allí amándolos con todo nuestro corazón, recordándolos y animándolos a que sigamos haciendo la obra del Señor, ¿sí? Sigamos allí predicándole a todos esos Naamán y al que alguna vez también nos predicaron a nosotros y fuimos limpios de esa lepra. Bendecidos son, iglesia, los amamos. También saludos de mi esposo, no está ahorita, está trabajando, pero yo sé que allí él también está escuchando. Bendiciones.